Y de antemano felicidades a cada uno de los padres que nos acompañan esta tarde aquí en lo físico y a los que están conectados también a través de las redes sociales. Muchas, muchas felicidades. Pero le contaba a mi esposo esta mañana al levantarnos, le digo, ¿y dónde está mi ramo de flores? Y me dice él, ¿que no es el Día del Padre? Le digo, sí, déjame contarte algo que vi en el Face. Dice que llega un señor a casa con un ramo de flores, el Día del Padre. Y le dice una de sus hijas, papá, ¿y por qué has traído un ramo de flores? No es el Día de la Madre. Ah, le dice, son para tu mamá. Le dice ella, la hija le responde, dice, pero hoy no es el Día de la Madre, hoy es el Día del Padre. Dice, sí, pero estas flores son para tu mamá porque gracias a ella yo me hice padre. Muy buena. Así que es una celebración doble este día, ¿sí? Y más para aquellas mujeres que por las circunstancias de la vida están solas en la crianza de sus hijos, por partida doble, hoy celebran papá y mamá. Que Dios los bendiga grandemente a esas mujeres, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Los niños, por favor, pasan a su clase. Los adolescentes creo también. Y vamos a enfocarnos a la palabra que el Señor nos trae en este día. Hermosa, preciosa como cada palabra en la cual el Señor nos instruye. Y antes de pasar a ella y de decirte a dónde nos vamos a dirigir, yo quiero hacerte una pregunta. No sé cuántos sepan o ya saben que hay un lugar secreto en Dios, un lugar de protección para quienes quieren buscar refugio. ¿Cuántos lo saben? Muy bien, muy poquitos. Es más, nomás veo una mano levantada. Los demás no saben de la existencia de ese lugar. Bueno, si no lo sabes, no te preocupes. Lo alarmante es que todo este tiempo has estado fuera de ese lugar, de ese refugio en el cual el Señor ha querido introducirnos desde que Él nos conoció. ¿Sí? Bueno, pues hay un lugar muy importante, hay un lugar en Dios. Yo podría llamarlo un lugar secreto, porque de hecho me doy cuenta que es tan secreto que vi muy pocas manos levantadas. ¿Sí? Y hay un lugar, ese lugar al cual yo voy a llamar esta tarde el lugar secreto, es un lugar de refugio. Es un lugar de seguridad para cada uno de nosotros los que hemos creído en Dios. ¿Sí? Muy bien. Y sé que ahorita que lo leas, tú lo conoces, pero probablemente lo más seguro es que no lo has experimentado. Y vamos a ir al Salmo 91, que de hecho, si te pido que no abras tu Biblia ya te lo sabes de memoria, pero vamos a ir para allá. Yo hace 8 días en el estudio de la palabra del domingo pasado, te leía una reflexión de un gran siervo de Dios, de C.S. Lewis, hablando acerca del miedo. El miedo que tiene paralizados a casi toda la humanidad, pero dentro de esa humanidad se incluye un gran número de creyentes. Por lo que estamos atravesando, por esta peste destructora que ha llegado a todo el mundo, porque así es llamada una peste destructora, así lo llama la Escritura. Y vamos a darle lectura y después vamos a ir al desmenuzamiento de cada palabra que el Señor quiere enseñarnos esta tarde a través de este precioso salmo. Este es el lugar, este es el salmo del lugar secreto, del lugar de refugio para todos aquellos que hemos creído en Dios. Y es un lugar a donde el Señor quiere que corramos, no solo algunos, como lo hemos ya aprendido o experimentado, sino todos aquellos que profesan conocer a Dios, a Jesús, y que el Espíritu Santo vive en ellos. Ya lo tenemos, Salmo 91. Quien no tenga una Biblia en su mano, levánteme su mano para que uno de nuestros servidores les haga llegar. ¿Todos la traen?
A ver, aquí hay unas manillas levantadas, por favor. Allá atrás, aquí vi, sí, aquí con mi hermana Mari, acá con Griselda también, por favor. ¿Sí hay o no hay? Ya se nos acabaron. Pues no sé, a ver, faltan 3, pues aquí, allá arrímense con alguien que sí traiga. Y si no, pues síganos. Luego la proyectan en la pantalla, pero como luego no les doy los versículos que voy a ver, no vamos a la par. Muy bien, vamos a leerlo completito el Salmo y después me voy a ir deteniendo en ciertos puntos importantes. Dice así la palabra del Señor: tú me sigues con tu vista y yo le doy lectura en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es un hermoso salmo con poder. De hecho, luego yo en las redes sociales veo que aún gente no cristiana lo pone, lo decreta, lo dice. Y sé que gran parte de muchas de las personas que conocen este salmo han creído que este salmo es como una varita mágica, como que hay algo mágico en este salmo. Yo me atreveré a decirte esta tarde que no es que haya algo mágico. Este salmo es poderoso, porque porque es puesta la palabra de Dios en él, como toda la escritura inspirada por él. Por eso es que de este salmo hay poder en cada una de sus palabras. Muy bien. Entonces ese lugar es un lugar, literalmente hablando, de seguridad física, de la cual nos habla este Salmo 91. Y vemos en el verso 1 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo en el hebreo es un nombre de Dios que es Elión, que significa el que gobierna sobre todos los reyes, el que está en una suprema posición. Esto es traducido la palabra Altísimo. Y sigue diciendo el siguiente verso, todavía del 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. El hebreo de la palabra omnipotente es el Shaddai, ¿sí? El que tiene absoluto
poder. Son los dos términos hebreos con los que comienza este salmo. Y antes de introducirnos totalmente en este salmo que nos habla de protección, ¿sí?, la suprema protección del Altísimo y del Omnipotente, quiero primero llevarte a dos paralelos de la Escritura, donde podremos ver que en el pasado Dios protegió a los antiguos, al pueblo de Israel, y que en el futuro Dios preservará aún a los que han de quedarse como últimos evangelistas y predicadores en la gran tribulación que está por acontecer. Vamos a ver primero ahí en el Éxodo capítulo 8. Libro del Éxodo capítulo 8, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Dios estaba hablándole a Faraón, porque dice así dice primero el verso 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Dice el verso 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas de que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y dice el verso 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Aquí hay algo importante que debemos de notar: cómo la protección de Dios estaba sobre su pueblo. Aún en medio de aquellas plagas que yo creo todos hemos leído a través de la palabra del Señor aquí en el Éxodo, cuando Dios ordenaba a Faraón darle libertad a su pueblo, y Faraón se negaba rotundamente una y otra vez, ¿sí? Aquí llegada la plaga de las moscas, Dios habla a Faraón por medio de Moisés, diciéndole que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Si no lo hiciera posible, ¿sí?, entonces mandaría una plaga de toda clase de moscas. Las moscas significan espíritus malvados, y llenaría todas las casas de los egipcios y toda la tierra donde ellos estuvieran. Pero hay algo importante que el Señor dice en el verso 22: y el día que yo mande la plaga de moscas, yo apartaré la tierra de Gosén, que su significado en hebreo significa acercar. Yo acercaré a mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella. Y así, Faraón, vas a saber que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y haré una gran diferencia entre tu pueblo y mi pueblo. Vemos la protección divina de Dios desde el tiempo antiguo. Y allí en el mismo Éxodo, también acompáñame. Permítemela. Capítulo 10, verso 21. Vamos a ver otra de las plagas que fue enviada, la plaga de las tinieblas. Dice el verso 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano
hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, o sea que nadie podía ver a nadie. Eran tan densas estas tinieblas, dice la palabra del Señor. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque no podían tener dirección para ser movidos a ningún otro punto donde ellos se encontraran. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Sí? Y podríamos decir, es que ellos fueron prudentes, así como la parábola de las 10 vírgenes que nos habla también uno de los evangelios, y llenaron con suficiente aceite sus lámparas, y fue por eso que fue propicia la luz para ellos. No, la luz, las tinieblas eran tan densas. No sé si podemos entender la palabra densidad, tan densas que yo puedo imaginarme en esa densura, que cualquiera que intentara, por eso dice que nadie se levantó de su lugar por 3 días. Yo creo que cualquiera que intentara levantarse de su lugar se tropezaba o caía por la espesura o densidad de esas tinieblas. Y cuando esta plaga fue advertida al faraón, el pueblo de Israel no fue advertido de que vendría una plaga de tinieblas para que ellos pudieran ser prudentes y tener los insumos necesarios para que ellos pudieran mantenerse en la luz. No. Los escritos originales hablan de que esa luz que todos los hijos de Israel podían tener en sus habitaciones era una luz sobrenatural, una luz dada por Dios mismo para que su pueblo, aún en medio de esas densas tinieblas, ellos pudieran tener la luz suficiente y necesaria como cualquier día normal en el cual ellos vivían. Solo en estas 2 porciones de la Escritura te puedo mostrar cómo la protección de Dios existe desde todos los tiempos. Ahora acompáñame al libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Capítulo 7. ¿Sí? Aquí nos habla de un cierto número de remanente, habla de los 144,000 sellados. No puedo introducirme mucho para llegar a este punto, solo quiero cumplir el propósito de mostrarte la protección de Dios aún hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Aquí, versos antes, tú puedes leerlos en tu casa, puedes ver cómo la iglesia ya fue arrebatada, cómo ya se está viviendo o inicia una gran tribulación en la tierra, de la cual nos habla el libro de las revelaciones. Y dice capítulo 7, verso 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí nos habla que ya sobre la tierra ya fue el rapto. Ya solo sobre la tierra quedan 144,000 escogidos por Dios de las 12 tribus, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, y que quedarán aquí como un remanente en la tierra. Pero aun cuando queden aquí sobre la tierra, quedarán para cumplir un propósito. Serán los evangelizadores para los que se queden a la gran tribulación, ¿sí? Y puedan llevar aún antes
los primeros 3 años y medio, porque una vez después de esos 3 años y medio viene la verdadera y horrenda tribulación. Y luego dice ahí mismo, capítulo 14, ¿cuál es este sello del que nos habla este capítulo 7? Capítulo 14. Verso 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ese es el sello. Esa es la protección que Dios va a tener hasta el final de los tiempos sobre los escogidos, sobre los que han creído a Dios. Y si tú ya lees en tu casa este libro de las revelaciones, que trae su mismo nombre, lo dice, revelaciones, revela el fin de los tiempos, y es algo que no podemos darle vuelta, o es algo a lo mejor tú que has evitado leer ya con muchos años como cristiano, a lo mejor ese libro que dices, no, aparte de que ni le entiendo, dice cosas como que se me crispa la piel de solo mencionar ciertas cosas que hay ahí. No, iglesia, eso es lo que viene para un tiempo futuro. Ese es el libro que nos habla de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Algo real y verdadero, algo de lo que no podemos estar ignorantes, al menos nosotros como creyentes. ¿Sí? Muy bien, te he mostrado de forma paralela, cómo desde el principio de los tiempos, Dios amando a su pueblo, siempre una protección especial sobre él. Y también te pude mostrar por la escritura, ¿sí?, que aún al final de los tiempos, la protección de Dios siempre estará. Entonces, ¿qué podemos imaginarnos que en este tiempo medio que estamos viviendo o que nos tocó vivir a nosotros, será que la protección de Dios estará ausente? No. Si el Señor fue el del principio, si el Señor hasta el final, en este tiempo que nos ha tocado vivir, el Señor prevalecerá hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Y si lo ha creído, denle un fuerte aplauso a mi Dios maravilloso. ¿Sí? Por ahí leí algo también chusco e interesante. Dice que un ave le dijo a otra ave, al ver que la humanidad corría de un lado para otro, le dice una ave a la otra, oye, ¿y qué les pasa a todos los habitantes de la tierra? ¿Por qué corren como locos? Dice, le contesta la otra ave, es que ellos no tienen al Dios poderoso, al Padre que tú y yo tenemos, al que nos alimenta sin nosotros pedírselo. Por eso es que corren desaforados por toda la tierra, llenos de miedo, llenos de pavor y llenos de todo temor. Muy bien. Habitar al abrigo del Altísimo, del Elohim, morar bajo la sombra del Shaddai, nos da la ilustración más intensa de la esencia misma de una relación personal con Dios. El hombre no tiene un cobijo innato. O sea, el hombre no tiene un cobijo que por naturaleza propia interiormente se nos haya sido dado. No lo tenemos en nuestro interior. Si estamos solos, estaremos sin este cobijo. Y para poder tener este abrigo, este cobijo, este refugio, esta seguridad, es necesario correr al refugio que solo podemos encontrar en el Altísimo, en el Omnipotente. Aquí en el verso 1, sí, Dios nos ofrece más que protección. Es como si Dios desplegara una alfombra de hospitalidad
y personalmente nos invitase a pasar a cada uno de nosotros. Y ese lugar secreto del que nos habla el verso 1 es verdadero, pero también es condicional. Aquí en el verso 1 vemos cómo Dios, a través del Espíritu Santo, enumera nuestra parte de la condición antes de que siquiera mencione las promesas incluidas en este Salmo 91. Y eso se debe a que nuestra parte tiene que ser primero de nosotros hacia Dios. Primero debemos escoger habitar al abrigo del Altísimo. Porque si tú y yo no escogemos correr a ese refugio, Dios no será quien nos tome y nos plante en ese refugio, sino que somos cada uno de nosotros quienes debemos correr para habitar en la seguridad de ese abrigo. Entender este verso número 1, que es habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, que es habitar bajo esa suprema posición, quien solo puede tener Dios, bajo ese absoluto poder. Se trata más que de una mera intelectualidad. Así puedas ser tú el hombre más intelectual sobre la tierra, no te es suficiente para habitar al abrigo de esta seguridad. Se requiere más que enseñarlo como una lección que a veces nuestros niños pueden tener en las clases dominicales. Se requiere más que ser un asentamiento mental en nuestro tiempo de oración. Se requiere más que tener un cálido sentimiento cada vez que nos acordemos de este salmo. Se requiere de más de eso. Y al menos que nos levantemos y corramos a ese refugio, vamos a poder habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y yo te lo diré de esta otra manera. Yo podría llamar a ese lugar de refugio el camino del amor. Porque si por algo tú y yo hoy podemos ser salvos, el día que Dios posó la mirada en cada uno de nosotros, te lo he dicho y te lo repetiré hasta que Dios me lo permita decírtelo, no fue porque tú y yo fuéramos los más buenos sobre la tierra. No, que va. No fue por las mejores y hermosas obras que tú pudieras estar haciendo para los huérfanos, para las viudas, para el necesitado. No, ninguno de eso calificó el día que Dios, ese Dios poderoso, posara su mirada en nosotros y pudiera otorgarnos gracia y fe para poder creer y a poder anunciar una oración de fe a nuestra vida que nos daría el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Fue la pura esencia del amor de Dios que nos hizo aceptos en el amado, en su Hijo Jesús. Sí, dáselo fuerte. Haz cimbrar cielo a la tierra con tu aplauso en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. Y es por eso que yo hoy esta mañana puedo declararte con toda la seguridad y fe que hay en mi corazón, que para llegar a ese lugar de refugio, a ese lugar donde se nos otorga la seguridad, es simplemente un camino de amor. Y cuando en nosotros persiste el temor, persiste el miedo, persiste la ansiedad, es porque no has determinado experimentar en ti el amor de Dios.
Y es la falta o es la ausencia de la capacidad de ese amor que nos ha sido otorgado. No, te vuelvo a repetir, no por ser los mejores sobre la tierra, sino porque siendo lo vil y menospreciado de esta tierra, el Señor nos miró con gracia, con amor, con misericordia. Y pudimos tener un día feliz. Un día que muchos recordamos todavía como el mejor día de nuestra vida, aún como el mejor de del nacimiento físico sobre la tierra. Porque ese da la historia de todos aquellos que lo han permitido y que se han determinado. Es una historia que ha sido cambiada por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Algo que estaba puesto, marcas, maldiciones, realidades sobre las vidas de todos nosotros, por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su amor, cambió el rumbo de nuestra historia. Dime tú qué le espera a alguien que es lo vil y menospreciado sobre la tierra. ¿Cuál es el fin? Nuestro fin era de perdición, de ruina, de maldición sobre la tierra, de generaciones maldicionales sobre nuestras vidas. Eso era el fin de cada uno de nosotros sin Cristo en nuestras vidas. Pero aquellos que le hemos permitido al Señor, aquellos que nos hemos verdaderamente en ese camino entendido en nuestra mente y en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo, ser tomados de la mano de Dios para que Él comenzara a hacer su obra redentora en nosotros, son los que han cambiado la historia de su vida. Porque tristemente yo te puedo decir con tristeza que hay muchos que han sido aceptos en el amado, que no le han permitido escribir una nueva historia para su propia vida, para sus generaciones y para todo lo que les rodea. Hay una resistencia en más de alguno de los creyentes, una determinación férrea a vivir su propia voluntad, que lo único que los lleva es a vivir con tristeza el fin, pero no el fin y el propósito que Dios ha escrito para ti, sino el fin y el propósito que espera para los que han escogido vivir en el grupo del cual nos hablaba el Salmo número 1, el grupo de los malos. Entonces, vuelvo a repetir, a menos que realmente nos levantemos y corramos al refugio, a ese refugio que solo podremos llegar a través del camino del amor. Porque la realidad de este refugio, que es literal, ¿sí?, es una intimidad y una familiaridad de la presencia del Dios mismo. Eso es la parte que primero nos toca a nosotros llevar a cabo para poder habitar al abrigo de ese Dios poderoso Elohim y morar bajo la sombra del Omnipotente, habitar en esa seguridad, como hemos comprobado a través de la palabra de Dios, esa seguridad que solo podemos obtener en ese refugio desde el momento mismo que determinamos, que decidimos ya no poner más resistencia, sino dejarnos cobijar, dejarnos llevar por el camino de ese amor que solo Cristo nos ofrece y solo Él. Solo Él, solo Él. Entonces el primer punto es correr nosotros a ese lugar de refugio. El segundo verso dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este verso 2 nos lleva a verbalizar nuestra confianza, responder a Dios lo que Él mismo nos dice. Hemos aprendido aquí a través de estudios que el Señor nos ha dado el poder tan fuerte que hay en nuestras palabras.
Hay poder en volver a decirle al Señor la misma palabra que Él ha dejado establecida. Aún te hemos enseñado que nuestro tiempo de oración, una oración eficaz del justo, es la oración que va acompañada de la misma palabra de Dios. Es volverle a decir al Señor lo que Él ya ha establecido. No lo que yo creo, no lo que yo supongo, sino lo que Dios mismo dice en su palabra. Nuestras oraciones entonces serán eficaces, con tanta eficacia que el Señor no dudará en responder a ellas. Entonces el segundo punto que nos marca este salmo: ok, ya corrimos al refugio, ya nos hemos determinado correr a ese lugar de seguridad donde solo el Altísimo y el Omnipotente. Ahora hay que verbalizar nuestra confianza en Él. Por eso el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No debemos pensar solo en la palabra de Dios, debemos aprender a verbalizarla, a decirla. De hecho, ahí en el libro del profeta Joel podemos ver algo sobre esto que te estoy diciendo. Dice en su capítulo 3, verso 10, dice que el débil diga: fuerte soy. Eso es verbalizar la palabra, la misma palabra que el Señor dice de nosotros. Diga el débil: fuerte soy. Y muchas veces como cristianos nosotros estamos de acuerdo mentalmente con la palabra de Dios, pero déjame decirte esta tarde que eso no es suficiente. Nosotros tenemos que ejercer el poder liberador que hay cuando declaramos la palabra de Dios en voz alta. Y aquí en este verso 2, de hecho, hay 3,000. Estás confesando algo poderoso, algo que te hará confiar en Dios por sobre toda circunstancia, por sobre toda situación. Es mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien yo confiaré. Cuando tú liberas el poder de estas palabras sobre tu vida, no solo fuiste al refugio, sino que estás haciendo una dependencia de Dios en tu vida que cobrará un efecto de poder, porque le estás declarando a Dios las palabras mismas dichas por Él. Y es entonces que podremos confiar quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Por eso no se trata de que solo los pongas como un eslogan ahí, como una carta presentativa en tus redes sociales. Es algo en lo que tenemos que profundizar y aprender de parte de Dios su significado. Hoy ha llegado este tiempo donde una peste destructora, lo vamos a ver ahorita en uno de los versos que siguen. Mucha gente puede intelectualmente, mentalmente, poderse estar apoyando en este salmo, pero su reflejo no es un reflejo de seguridad, un reflejo de confianza. Gente que está temiendo ser infectado. Y como dice en el libro de Job, capítulo 3, lo que más temía me ha sobrevenido. ¿Sabes que el temor, amada iglesia, es lo contrario a confianza y seguridad? Y cuando nuestra confianza y seguridad, por más que tú te encargues de decir con tus labios, es que sí, yo sí creo que Dios me pueda, pero tengo miedo de infectarme.
No hay cronología entre lo que tú estás diciendo y lo que estás sintiendo. El temor es todo lo opuesto a la confianza de vivir en ese refugio de seguridad. Y lo que más está temiendo, al menos hablo por los creyentes, lo que más están temiendo que llegue a su vida el foco infeccioso de esta peste destructora, déjame decirte, amada iglesia, que es lo que más les está sucediendo. Porque lo contrario al temor es la incredulidad. Puedes estar confesando con tus labios que tú crees, pero el reflejo en tu vida, en tus ojos, en tu ser, es todo lo contrario a lo que mentalmente tú hasta pones ahí. Te vuelvo a repetir, como un estado en tu WhatsApp, como unas frases que acompañan tu estado en el Facebook o en tus redes sociales. Por eso te decía yo, ni la mente más intelectual, ni que lo haya recibido como una lección o lo estés recibiendo ahorita. Si una vez que salgamos esta tarde de este lugar, tú solo lo vistes como un estudio más de la palabra de Dios, la seguridad que yo te puedo ofrecer es que no vas a poder o no has aprendido a correr a ese lugar de refugio, a ese lugar de seguridad. Tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo. Por eso el segundo punto que nos marca el verso 2 es verbalizar nuestra confianza. Es responderle a Dios con el poder de su misma palabra. Ay, pero ya lo dije hace un mes. Dilo todos los días hasta que esa palabra se haga rema en tu vida. Hasta que esa palabra ejerza tal poder en tu vida que cuando venga el temor por un momento tú puedas decir: no, diré yo a Jehová, Él es mi esperanza, Él es mi castillo, Él es mi Dios en el cual confiaré. Por lo tanto, todo temor se va, todo temor huye. Lo dije ayer, pero ahorita lo vamos a entender en el lazo del cazador. El que no duerme, el que como león rugente alrededor de nuestras vidas permanece aun cuando estamos dormidos. Por eso cada palabra dicha por el Señor no debemos de cansar de repetirnosla, de repetirla en voz alta y decírsela al Señor, porque de tanto decirla la vamos a creer. Y no solo la vamos a creer, sino que va a formar parte de nuestra vida como el rema, como aquella verdad absoluta que va a gobernar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. La dije hace 3 años, no, pues olvídate, ya hasta te olvidaste de ella. Es necesario verbalizar la palabra de Dios para que nuestra confianza pueda ser depositada en esa palabra que el Señor dice de nosotros. ¿Has intentado protegerte de todas las cosas malas que pueden sucedernos? Dios sabe que no podemos hacerlo, amada iglesia. Y si lo has intentado, te has dado cuenta de que no podemos hacerlo. Dice el Salmo 60 en su verso 11: vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Tú podrás ir al doctor cada mes a tus revisiones mensuales por esa diabetes que está afligiendo tu cuerpo, por esa hipertensión tan anormalizada en tu ser. Puedes estar yendo al doctor cada día que te toca revisión. Puedes tener en una revisión constante todos los vehículos que Dios te ha dado. Puedes almacenar alimentos como en este periodo de necesidad que hemos estado viviendo. Podemos tener todas las precauciones sobre nuestras casas, las mejores alarmas al último grito de la moda, que con solo pasar un insecto toda la cuadra se dará cuenta que alguien ha intentado entrar a tu hogar. Pero ni aún así
podemos hacer lo suficiente para protegernos de todo peligro. Ni aún así, ni aún con toda nuestra revisión mensual y periódica a los doctores, ni aún cuando lleves a tus carros a los mejores servicios, por muy viejitos que esté tu carro, pero dices, a mí lo que me da seguridad es llevarlo a la agencia. Nada de todas las precauciones que podamos estar tomando será suficiente para protegernos de todo peligro. Y Dios lo sabe. Y cuando pienso yo en esto, que es totalmente imposible protegernos a nosotros mismos de todas las cosas del mundo, fíjate que me vino un pensamiento acerca de las ovejas. Las ovejas no tienen una verdadera protección, excepto su pastor. Por eso a todos nos encanta leer el verso 1 del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las ovejas, al pensar en ellas, yo medité en lo siguiente. Las ovejas no tienen dientes afilados. Las ovejas no tienen ningún aroma ofensivo que puedan lanzar para ahuyentar a sus enemigos, como los zorrillos. Ellos cuando ven o anuncian peligro, destilan ese aroma tan desagradable que muchos hemos llegado a oler y que es sumamente detectable. Ese es un olor que ellos despiden cuando sienten amenaza de los enemigos. Pues las ovejas no tienen ningún aroma ofensivo para que cuando alguien quiera lanzarse contra ellas puedan ser ahuyentados. No lo tienen. Las ovejas no tienen ningún ladrido fuerte. Las ovejas no pueden correr con bastante rapidez para escapar del peligro. Por eso la Biblia nos llama a nosotros ovejas, rebaño de Dios. Estamos totalmente dependientes, como las ovejas, del cuidado de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Dele un fuerte aplauso al Señor. Así como esas ovejas, nosotros no hay nada que pueda protegernos de todos los males, excepto la protección de nuestro buen pastor, que es nuestro Dios y nuestro Padre. Y en este salmo, yo lo he entendido así. Dios nos está diciendo, quiero que me vean como su fuente de protección. Yo soy su pastor. Él escogerá el método, hermanos, cuando nosotros decidimos aceptar y experimentar la protección de Dios como única. Dios escogerá el método que mejor le parezca, que mejor desee para producir esa protección. Dios enviará sus doctores, Dios enviará sus bomberos, Dios enviará sus refugios, Dios enviará las cuentas bancarias necesarias y suficientes para protegernos. Por lo tanto, este salmo no es algo mágico, es algo poderoso. Poderoso cuando nos decidimos a confiar en Él como la palabra de Dios. Nuestra parte en este pacto de protección está en el verso 1 y en el verso 2, que es el habitar y el diré yo. Suponen nuestra responsabilidad
lo cual liberará el poder de Dios para cumplir las increíbles promesas que vamos a encontrar a partir del verso 3 al verso 16. Estos son los dos elementos condicionantes para la vida de todo creyente: el habitar, el correr a ese refugio. ¿Y qué nos hará correr en ese refugio? Confiar en que es el camino que Dios nos ofrece a través de su verdadero amor. Y el saber que en ese abrigo, en ese refugio, se encuentra el Altísimo y el Omnipotente. Y él diré yo, declarar mi confianza, declarar lo que significa Dios para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice el verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo creo que todos aquí hemos visto en más de una ocasión, o al menos en una, ¿sí?, ya sea a través de alguna escena, de un documental, cómo un cazador, para poner una trampa, pone cebos, carnadas, aún inclusive trampas de acero, las cuales cubre con ramas y espera a que algún incauto animal caiga. ¿Sí lo hemos visto o no? Se ha visto ayer en un documental de Netflix o de Discovery, cómo un cazador, para atrapar a su presa, lo hace mediante trampas. Para esto el cazador ha puesto mucha atención en puntos estratégicos para ponerlas. Un cazador que es listo no tratará de ponerlas donde él cree o él piensa, busca los puntos estratégicos o los lugares por donde sabe que las presas que él va buscando caerán con facilidad en esas trampas, atraídos por los cebos, por las carnadas, por los pedazos de inclusive de alimento que puedan poner a través de esas trincheras o a través de esas trampas. Aún en las guerras, para poner los campos minados, ¿sí?, se preparan de la misma manera. Podemos ver a través de estas imágenes, de las escenas de lo que hace un cazador, cómo el enemigo, quien es el cazador en este verso, puede hacer también por cada uno de nosotros. El enemigo tiene trampas preparadas para cada uno de nosotros. No están ahí puestas al azar, no están puestas por accidentes. Es como si cada trampa que el enemigo ha puesto para nuestra vida llevara inclusive el nombre de cada uno de nosotros. Son trampas hechas a la medida, situadas en lugares estratégicos, con carnadas o cebadas específicamente para cada uno de nosotros. Y al igual que un animal, cuando somos atrapados, sufriremos un lento y doloroso proceso. No moriremos al instante. Quedaremos atrapados hasta que el cazador viene para destruirnos. Sabe exactamente el cazador lo que es más probable que nos enganche. El cazador sabe con exactitud qué pensamiento poner en la mente de cada uno de nosotros para llevarnos a la trampa. Así como un cazador sale en busca de su presa,
Ya lleva en mente qué quiere cazar, si un venado, ¿sí? Si un rinoceronte, si un elefante, pongámosle el nombre que usted quiera. Un cazador en el hábito natural de la tierra tiene determinada su presa. Así el enemigo de Dios, el enemigo de nuestra alma, también tiene puestos los ojos, porque cada uno de nosotros lleva un sello en su frente, que es el nombre del Hijo de Dios y el nombre de Dios. Entonces hay trampas específicas, amada iglesia, que ya el enemigo se ha encargado de planificar, de poner en lugares estratégicos, de situarlas a través de personas cercanas a nosotros. Y que Él sabe específicamente cuál es el enganche por el cual vamos a ser atrapados. Y aún a través de los pensamientos y a través de ellos poder llevarnos a la trampa. Cuando alguno de nosotros no ha corrido a ese refugio y no vive bajo esa seguridad, podemos decir, el lazo del cazador, oh sí, son las grandes pruebas que nosotros consideramos pruebas y que vendrán a nuestras vidas. No, hermano. El lazo del cazador podrá estar presente en nuestra vida de la manera aún más insignificante. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tu vida no vive bajo ese refugio de seguridad que es el Altísimo y el Omnipotente, ¿sí? Un pensamiento que se da muy regularmente en la iglesia es cuando tú logras ser engañado y puedes ver de repente, me voy a poner como ejemplo, que la pastora pasó a tu lado y no te saludó. El enemigo, el lazo del cazador, viéndote, porque él nos ve. ¿Quiénes están viviendo bajo esa seguridad y ese abrigo? ¿Y quién no? Y cuando tú eres detectable para él como una trampa fácil de enganchar, ya sabe cómo llegarte. Va a hacer pasar a tu lado a la pastora o al pastor. Sí. Y por alguna circunstancia ajena a mí, pues voy a pasar de tu lado y ¿qué crees? Que ni voy a reparar en ti. Y como eres fácil de enganchar por estar no en el lugar de refugio seguro, inmediatamente te engancha el pensamiento. ¿Y ahora qué le pasará a la pastora? Hasta vi como que me torció la boca. Ah, caray. Vi altivez en su mirada y no me quiso saludar. Y como a veces no nos conformamos con nuestro propio pensamiento, te vas de la iglesia hoy domingo, te subes al auto con tu esposo y tus hijos atrás y los empiezas a llenar de esa trampa mortal. ¿Te fijaste, ese esposo? No, me la pasé saludando a los hermanos. ¿Qué te pasó? La pastora y no me saludó. ¿Qué le irían a decir de mí? ¿De qué se enteraría respecto a mí? No, y ya el esposo también. ¿Y los hijos que van atrás? Ay, híjole, ya no nos quiere la pastora. No tardará el día en que nos diga que nos vayamos de su iglesia. Ese es un ejemplo simple y nos podemos estar riendo de él, pero son los enganches más sencillos que el enemigo puede usar cuando él puede detectar, ¿sí? Cuando él puede detectar que la presa, su presa favorita, que somos los hijos de Dios, no está bajo la seguridad de ese refugio. Y cuando él aún que detecta también a alguien que está bajo la seguridad de ese refugio, pero aún así quiere engancharte, la reacción va a ser diferente. El mismo ejemplo, pasa la pastora de tu lado y no te saludó.
Y aquella hermana, quien habita bajo la seguridad de lo que es la palabra de Dios, no me saludó la pastora. Pero mi Dios, no voy a tomar en cuenta ese saludo que no me dio. Probablemente iba tan abstraída en tantos pensamientos que ella trae. Probablemente iba con rapidez a su oficina porque alguien la está esperando ahí. No me saludó, pero al ratito yo le voy a mandar un mensaje diciéndole cuánto la amo. ¿Sí? Y se va a ir al auto con su esposo y no va a hacer ningún comentario porque pasó por alto algo que el enemigo lanzó como un dardo de una ofensa y el asunto quedó olvidado. Porque mi confianza está en Dios, porque mi esperanza es Dios, porque mi castillo es Dios. De tal manera que así sea el mismo presidente Donald Trump, así sea el mismo presidente López Obrador, quien no me invitó a su cena, yo estoy sentado en mejores lugares juntamente con Cristo en esferas celestiales. Entonces dice este verso 3, Él te librará del lazo del cazador. Y ya hay otro paralelismo y de la peste destructora. Yo durante mucho tiempo, en mi ignorancia que tengo sobre las pestes, yo siempre creí que las pestes atacaban las cosechas, pero no. Me fui a un estudio sobre las pestes y las pestes realmente atacan a las personas. Si te has fijado y has sido curioso en esta pandemia que estamos viviendo, en esto que es llamado una peste destructora, si tú te fijas, no se habla de que haya atacado los sembradíos, las cosechas están intactas. Las pestes destructoras atacan a las personas. Cualquier enfermedad virulenta como la que está ocurriendo en este pleno siglo, en este tiempo que estamos viviendo, o una fatal epidemia que golpea a miles de personas, es lo que se considera una peste destructora. Bien, dice aquí este verso 3 que Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios nos libra del lazo del cazador. Librarnos del lazo del cazador una vez más es, Él me libra de todo aquello que me hace perder los nervios. Él me libra de esa lujuria que intenta levantarse en mi corazón. Él me libra de esa persona que constantemente me ofende. Él me libra de ese mal comentario que sale de mi boca en un momento acalorado. Él me libra de esa situación que siempre hace que me frustre, por mencionarte algunos conceptos de lo que es el lazo del cazador. Y te hablo de un paralelismo que hay igualmente con la peste destructora. Hay una liberación en este verso número 3 de un aspecto doble: el lazo del cazador y la peste destructora. Creo que todos entendemos lo que es la peste destructora. Es cualquier epidemia virulenta o fatal que se desarrolle y que golpee a mucha humanidad, provocando con ello la muerte. Lo que estamos viviendo en este tiempo, en estos meses, en este 2020, ha sido una peste destructora. Y dice aquí la palabra del Señor, no lo dice la pastora, no lo anuncia ningún periódico ni ningún libro rebombante, excepto el libro pleno de sabiduría de Dios llamado la Biblia, que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué tememos? ¿Por qué morimos de miedo?
Porque no hemos corrido a ese lugar de seguridad, a ese lugar de refugio, en el cual no hay imposibilidad para la sanidad, para la restauración, para que los milagros se sucedan una y otra vez en la vida de cada uno de nosotros. Concluyendo este verso 3, y te digo que hay un paralelismo en estas dos clases de liberaciones. Hay un aspecto doble en la liberación del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque qué bien nos haría ser librados del daño solo para quedar atrapados en un pecado que nos destruya. ¿Qué bien nos haría ser librados de esta peste destructora como lo ha hecho Dios hasta el día de hoy? Pero días más después, o conforme avance el tiempo, muchos de nosotros seamos atrapados en un pecado del lazo del cazador. Qué bien nos haría. Por eso estos dos conceptos, lazo del cazador y peste destructora, tienen una liberación de aspecto doble. O qué bien nos haría ser liberados de un pecado solo para ser destruidos por una peste destructora. ¿Entendemos? Hay una doble liberación, y es la primer promesa de bendición después de que tú y yo decidimos habitar al abrigo. Y diré yo, es la primer promesa de bendición de habitar en ese refugio. Dice el verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Busque por favor el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí hay una exclamación de tristeza y dolor en el Hijo de Dios, Jesucristo, parado ahí de pie. Antes de entrar a Jerusalén, hizo la siguiente declaración que yo acabo de leer: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Te podrás imaginar, amada iglesia, cuántas veces Dios, tu Padre, quien te ama, pero quien no te va a forzar vivir bajo la seguridad de ese amor, a excepción de que tú lo determines. ¿Cuántas veces a lo largo que llevas de caminar tu vida de cristiandad con Él, ha querido meterte debajo de sus alas para protegerte? Pero ¿cuántas veces nos hemos resistido a hacerlo por nuestra propia cuenta? Dice este verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En sus alas hay protección,
y familiaridad. Por eso toma el ejemplo de cómo la gallina, como cobija sus polluelos, quiso hacerlo tantas veces por su pueblo. Y a mí no me cabe duda, iglesia, y te lo digo con seguridad, cuántas veces ha querido seguirlo haciendo por cada uno de nosotros, a quien tanto ama. Pero nosotros nos hemos resistido y con nuestras actitudes le hemos dicho no. Detente. No quiero ese refugio, no quiero esa seguridad, prefiero mis temores, prefiero seguirme comiendo las uñas, porque tú no te das cuenta de lo que los noticieros dicen, tú no te das cuenta de lo que se ha anunciado en el mundo, tú no te das cuenta de la hambre que está por azotar la humanidad. Déjame decirte que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Y lo sabe con más seguridad certera de lo que un noticiero nos puede estar diciendo. Y te voy a significar una escena que yo vi y que lo tomé para esta parte del texto, y con esto cierro esta tarde. Nos vamos a quedar en este verso número 4 del Salmo 91. Si Dios lo permite, el domingo próximo seguiremos. Lo he dividido en 3 partes porque es muy extenso. Y el Señor tiene sumo interés en que nosotros aprendamos de este verso, de este salmo, perdón. Vi la siguiente escena de una granja y que nos va a hablar de estar debajo de sus alas, como los polluelos con la gallina. Está la escena en una granja. Hay una mamá gallina que empollaba una nidada de pollitos. Una tarde de repente acecha la sombra de un halcón por encima de la granja. Hay una gran lección en esto que te estoy contando. Mamá gallina, al ver la sombra del halcón detectada por ella, no corrió hacia aquellos pollitos y tampoco saltó sobre ellos para intentar cubrirlo con sus alas. Hacerlo de esa manera, yo viendo la escena, iba a ser lo más seguro que lograra proteger a unos, pero a otros quedarían desprotegidos, porque toda la nidada de polluelos estaba esparcida por toda la granja. Entonces yo no veo que la gallina corra, mis pollitos, cacaraqueando, no. La gallina ahí donde ella estaba, alzando su mirada y observando la sombra del halcón, la gallina se agachó. Cuando la gallina se agacha, sucede algo increíble. Extendió sus alas y comenzó a cloquear. Y la parvada de polluelos de todas direcciones de la granja llegaron corriendo. La gallina no se movió de su lugar, se agachó y extendió sus alas y comienza a cloquear. Y los polluelos, al oír el cloqueo de mamá gallina, comienzan a correr de todas direcciones buscando dónde estaba su mamá posicionada. Llegan corriendo para meterse debajo de sus alas. Una vez que mamá gallina se da cuenta que toda la nidada de polluelos está bajo sus alas, ella baja sus alas y los cubre y los protege, hasta que no se dio cuenta que el último pollito estuvo bajo la seguridad de sus alas. Ella, extendidas sus alas, las recoge, quedando esponjosa, porque todos los pollitos quedaron en la seguridad
debajo de sus alas. Y entonces el halcón, para poder matar a esos polluelos, tenía que pasar primero por la mamá gallina. Se me hizo una escena que tipificaba lo que yo te acabo de leer en el verso 4. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Iglesia, ponte de pie, por favor. Corramos a ese refugio. Corramos a esa seguridad. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Con nuestra fe, con nuestra boca, con nuestro corazón, dejando que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas sea una experiencia verdadera. Y yo te pongo de ejemplo a nosotros como padres, los que tenemos hijos. ¿Qué sucede cuando alguien atenta contra uno de nuestros hijos? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Quieres destruir a quien ha intentado maltratar a tu hijo, a tu hija? Porque quieres protegerlo. Nunca permanecerás inmóvil ante lo que le ha sucedido a alguien de tus hijos. Pues así es nuestro Padre que está en los cielos. Pero nuestro Padre que está en los cielos tipifica a la escena, a esa gallina de la escena que yo te acabo de ilustrar. Él no se moverá de su lugar. Él verá que el halcón está acechándonos como su presa. Y todos nosotros nos encontramos en diferentes puntos. Estamos dispersos. Él no correrá para refugiarnos bajo sus alas. Él va a cloquear. Y dice que sus ovejas oyen su voz, la voz de su buen pastor. Él nos está llamando esta tarde a aprender a vivir bajo el abrigo de ese Altísimo, de que experimentes el poder de Elohim, el supremo poder sobre la tierra, sobre toda potestad. Él nos invita a morar bajo la sombra del Shaddai, el Todopoderoso, el poder absoluto y supremo. ¿Habrá algo que escape a la mirada de Dios? ¿Habrá algo que el Señor descuide de alguno de nosotros por los cuales pagó un precio y un precio de sangre? Yo te pregunto eso, amada iglesia. Si no has aprendido a vivir en esa confianza del Dios Todopoderoso. La humanidad en este 2020 corre sin dirección, corre sin propósito. Y por eso es que las aves las ven y les dicen: ¿y qué les pasan a ellos? No tienen la confianza y seguridad del Dios que nos sustenta, del Dios que dice que nos alimenta día a día. ¿Estás afligido? Porque probablemente te despidieron de tu trabajo. Corre a tu lugar de refugio. Corre a tu lugar de seguridad. No me cabe la menor duda que Dios sabe que te quedaste sin empleo, que te quedaste sin trabajo, o que probablemente racionaron tu empleo, tus horas, tu trabajo, y estás percibiendo la mínima parte de tu sueldo. Dios lo sabe, iglesia.
Somos el rebaño de su prado. Si Él alimenta a las aves del cielo, si Él adorna los lirios del campo con la mejor de las hermosuras, dice su palabra que ni aun Salomón con toda su magnificencia vistió como esos lirios del campo. ¿Qué no hará tu Padre y mi Padre? Y no hablo del terrenal, sino del que está sentado en el trono en medio de querubines. ¿Qué no hará por cada uno de nosotros? El problema hasta el día de hoy sigue siendo el lazo del cazador que está sobre tu vida por no estar metido en ese lugar de seguridad y de refugio. Y te enlaza con el temor, y te enlaza con el miedo, y te engancha con la ansiedad, y te engancha con la depresión. Que Jehová no permanece con nosotros como poderoso gigante. ¿Qué no has decretado más de alguna vez en tu vida? Lo que dice Proverbios, dice su palabra que si el justo cae 7 veces, las mismas 7 veces será levantado. Pero son solo declaraciones intelectuales que no han hecho rema en tu vida. Hay gente hoy mismo aquí esta tarde, y te lo digo de parte de Dios, que está viviendo en condenación. Aun cuando has declarado que 7 veces caerá el justo y las mismas será levantado, porque el poder del Padre, cuando corremos a ese lugar de refugio, a esa morada, no nos dejará, no nos abandonará. Pero hasta el día de hoy, aún como hijos de Dios, seguimos buscando la ayuda vana del hombre sobre la tierra. Seguimos corriendo a la astrología, a lo que dicen los horóscopos, a lo que dice el psiquiatra. Tenemos más seguridad en lo que el médico en nuestra revisión mensual puede estarnos diciendo o alimentando el alma, que en lo que Dios dice en su palabra acerca de cuando habla de nuestra sanidad. Seguimos haciendo día tras día nulo el sacrificio de la cruz, el poder de la sangre de su Hijo amado sobre nuestras vidas, sin efecto, sin poder, conformándonos, déjame llamarlo así, a las migajas que este mundo lleno de miseria nos sigue ofreciendo. Es preferible correr a ese lugar de refugio, donde aún en medio del dolor Dios te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentirás el cálido abrazo del Padre confortándote y diciendo: hijo, no temas, no desmayes, mira que yo estoy contigo. Yo soy tu Padre, yo soy tu galardón, yo fui quien te creé, quien te diseñé. Sé cada pensamiento que llega a tu mente, sé cada deseo que inunda tu corazón. No te daré juntamente con mi Hijo amado todas las cosas. Sí, Padre, debería de ser nuestra única respuesta. Sí, Padre. Aunque el mundo se derrumbare, aunque en la vid no haya uvas, no haya fruto, y aunque en la granja no haya un rebaño, con todo, y ahí en mi lugar de refugio, confiaré en el Dios poderoso, que no me dejará, sino que me sustentará con la diestra de su justicia, que me inundará de perdón para que pueda perdonar,
y me llenará de su amor para caminar en ese camino del amor, que es el lugar seguro de protección. Es el lugar secreto donde moran no la altivez, no el orgullo propio, no el que hasta el día de hoy ha tratado de hacer justicia con sus propias manos. Es ahí, en ese lugar de seguridad, donde dejamos de lado toda justicia humana y damos derecho al Padre de ejercer su justicia divina. Es ahí, en ese lugar de seguridad, donde sin entenderlo, ¿por qué tengo que orar por los que me persiguen? Aprenderé a hacerlo. Es en ese lugar de seguridad donde el hombre no puede razonar que tiene que amar a sus enemigos, que tiene que caminar la milla extra, que tiene que poner la otra mejilla. Pero es ahí, en ese lugar de seguridad, donde este año 2020 obtendremos la victoria para cada situación, para cada circunstancia, para cada enfermedad, para que todo temor huya. Allá en ese lugar de refugio no hay temor, no hay lugar para la ansiedad, no hay infortunio que no pueda ser solucionado por el Padre. Porque así como la gallina cubre a sus polluelos con sus alas, así el Padre nos cubrirá, y no habrá lazo del cazador, y no habrá peste destructora, ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2030, y vendrá la gran tribulación, pero nosotros nos iremos en las nubes al oír el cloquear de las trompetas del shofar. Desde el cielo se oirán y seremos levantados en las nubes a un mejor lugar todavía, a un lugar donde ya lo ha sido dado todo, donde no habrá lágrimas, porque todo será perfecto. Sigue orando, iglesia, sigue orando. Corramos al lugar. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos, Correremos hacia ti. corramos, iglesia, corramos a su seguridad. El cielo está aquí. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Levanta tus manos. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Ahí. No necesitamos llegar al cielo, es aquí en la tierra.
encuentro salvación en tu presencia. Es ahí nuestro lugar. Correremos hacia ti. Corre, El corre. cielo hoy está Oye la voz del buen aquí. pastor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Sabes que lo más maravilloso es que no necesitamos irnos de esta tierra para encontrar ese lugar secreto. Ese lugar secreto Dios lo diseñó para que aquí en la tierra, rodeados de todos los males, de los cuales es imposible el hombre natural ser librado, solo Dios puede librarnos. Ahí en ese lugar secreto, ahí en ese lugar de seguridad, es ahí, es ahí. Gracias te damos, oh Padre. Gracias por la impartición de tu palabra, que ha llegado como un refrigerio a nuestra vida. Gracias, Dios. Nuestra oración es que aprendamos a vivir de ella y para ella, para que solo así, oh Dios del cielo, podamos encontrar esa seguridad, la seguridad que el mundo no ofrece, la protección que ningún seguro de vida puede darnos, la satisfacción que ni la ciencia médica podrá darnos a nuestro cuerpo humano sobre la tierra. Gracias te damos, oh Dios, por escucharnos. Hoy podemos levantar nuestra mirada al cielo y decir: gracias, Padre, porque yo sé que nos escuchas. Aleluya. Estamos despedidos. Dios te bendiga. Corre hacia Él. En el nombre de Jesús. Amén.